Muy buenas noches, estamos en Fe, Esperanza y Amor y a veces quiero decir punto de partida y cuando estamos en punto de partida quiero decir Fe, Esperanza y Amor, pero es porque somos una misma iglesia, es porque somos Conexión Vida, estamos conectando con ustedes, estamos conectando con las personas, estamos conectando con nuestra iglesia, los que pues de alguna manera ya tienen años, meses y nos consideramos parte porque justamente el miércoles en punto de partida enseñábamos acerca de dar. Y cuando uno da, no solamente quiere decir dónde está enfocada tu vida y lo que nos preocupa, pero igual nos hace parte. Así que a lo mejor el intro, las cortinillas de inicio del miércoles no son muy atractivas, pero yo les animaría a que vieran ese mensaje, no porque su servidor lo haya presentado, lo considero del pulso de Conexión Vida, del pulso de la obra de Dios que pues no solo construye nuestra vida espiritual hablando de las disciplinas privadas, espirituales, personales, sino que igual es la meta, es el plan de Dios para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y bendecir igual la iglesia. Hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor estamos viendo las 5 cosas que Dios usa para hacer crecer tu fe, llamadas también los 5 catalizadores de nuestra fe. Vamos a ponerlo más claro para que lo puedan ver. 5 cosas, cuando hablamos de los catalizadores de la fe, que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Así que si estás aquí por primera vez, bienvenido. Habría que buscar en nuestro muro las anteriores. Solo llevamos 2 mensajes de este tema que fueron intro, nos introdujeron al tema, y luego revisamos unas cuantas de estas que hoy estamos hablando de la cuarto catalizador que Dios usa para estirar nuestra fe. Y de hecho, pues una es las disciplinas privadas espirituales personales, pero nosotros aquí en Fe, Esperanza y Amor comenzamos hablando de circunstancias cruciales. Y las circunstancias, son circunstancias. Nadie tiene control de las circunstancias, son circunstancias. Y aquí calificado con el adjetivo crucial. Por lo tanto, la pandemia se considera más que crucial, un hecatombe realmente, y otras circunstancias, igual como el nacimiento de un niño o la partida de un ser querido al cielo, esos son circunstancias cruciales como la pérdida del empleo o la obtención de él, etcétera. Ya lo vimos en algún momento, ojalá y lo puedas ver ahí en el muro, pero igual hablamos de las relaciones providenciales, que como providenciales entendemos no unas que escojo, sino que llegan y las encuentro. Y también hay que prepararse porque habrá otras relaciones que no son providenciales porque no contribuyen a tu fe, no edifican tu familia, no te ponen en tono de vida y gozo, sino hacen exactamente todo lo contrario, como a veces los compañeros en el salón de clase o el jefe en el trabajo, en fin, un pariente lejano del cónyuge con quien contrajiste nupcias. Entonces hay también otro tipo de relaciones que tendremos que aprender a vivir, pero las providenciales son las que complementan, las que ayudan, las que ponen en el Facebook cuando te felicitan, como hoy que estamos celebrando 34 años, ¿verdad, Caro?, de matrimonio, más vale que me lo sepa. El 4 de noviembre de 1988 a las 12 del día con 30 minutos y 30 segundos y 3 centésimas de segundo. Ay, qué exagerado. Sí, pero sí fue el 4 de noviembre del 88 en la delegación Azcapotzalco de allá de México. Los que la conozcan, allá en esa tranquila, bella y hermosa ciudad, sin contaminación, ahí nos estábamos casando. Y luego ya tomamos nuestra primera decisión como señor a los 19 años, que fue cuando nos casamos. Vámonos a Querétaro porque allí vamos a asistir a la iglesia. Esa fue mi primera decisión como varón de la casa, ¿no? Entonces hay relaciones providenciales como el matrimonio, y eso es providencial, muchachos, así que tiene que ser providencial de un lado y de otro, ¿no? Porque a veces es providencial para mi hijo, pero para tu hija es providencial, o al revés, es igual, aplica lo mismo, ¿no? Ya lo revisamos, gracias a Dios, y bienvenidos todos los que están aquí para revisar estos temas. Ojalá que te esté interesando algo de lo que estoy diciendo. Y de las disciplinas privadas espirituales personales, en puntos de partida se están revisando todos los miércoles para precisamente extender más este tema. Aquí solo lo vimos como un grueso, como algo general, contundente, y aquí hablamos en Fe, Esperanza y Amor de dar precisamente, de orar y de leer, justo donde se estira nuestra fe. Pero el ministerio personal no lo hemos tocado, será lo último que hablaremos de las cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe, y ese ministerio habla de servicio.
pero hoy vamos a hablar de enseñanza práctica. Así que espero que en lo que estoy desempeñando ahora mismo, de estar enseñando y participando la enseñanza hoy, pueda ser altamente práctico, como las cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe, para que tengamos una confianza plena en Él, porque justamente cuando confiamos realmente, completamente en Dios, todos los aspectos de nuestra vida cambian. Y cuando digo todos, son absolutamente todos. Así que, para enfocarnos, una fe desinformada es peligrosa para ti, para usted y para los demás. Es peligrosa para todos. Por eso la enseñanza práctica tiene que ser una de las cosas que estés buscando intencionalmente, que yo esté buscando para poder crecer en nuestra fe, para que mi confianza no solo sea confianza ciega. Nuestra fe en Jesucristo no es ciega, nuestra fe en Cristo es objetiva, no subjetiva, sino que el objeto de nuestra fe es Jesús, y un Jesús no solo muerto por nuestros pecados y sepultado, sino resurrecto al tercer día para la justificación de nuestros pecados. Así que libros como El factor de la resurrección de Josh McDowell sería buen libro para leer y tener evidencias históricas, evidencias no solo históricas, de todo estilo, como para tener una fe informada. Pero principalmente cuando lees la Biblia y oras a Dios a solas, y luego, por supuesto, cuando te reúnes en un grupo iglesia donde el que enseña trazando correctamente la verdad bíblica, procura con diligencia presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Una fe desinformada es peligrosa porque justamente se vuelve religiosa, y la religión a veces no tiene base de lo que está diciendo, es más tradicional, que en algún momento, como lo del pavo, ¿no? ¿Cuál pavo? Fíjese que resulta que por años en alguna familia, y esto es de la vida real, el pavo lo ponían en 2 porciones. Eso es lo que hacían. Entonces, no se explicaban, pero cada día de Acción de Gracias, donde se come pavo, o Navidad, los que comen pavo en Navidad, el pavo llegaba partido a la mitad y así se servía el pavo. Y entonces, pues por tradiciones, la nieta, la bisnieta, la tataranieta, el pavo, la receta de la tatarabuela era el pavo partido. Bueno, y entonces un día alguien dijo, no, vamos a dejarlo completo, mira, aquí está bien, podemos hacerlo así. No, es que si no, no te va a quedar bien. Desinformación, tradición, solamente costumbre. ¿Cuál es el origen del asunto? Y entonces tuvieron forma de preguntarle a la bisabuela, para no ponerle en la tatara, porque igual ya no vivía, ¿no? Pero dejémoslo así nada más, dejémoslo nada más en la abuela, para que estaba aquí con nosotros, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué tú haces el pavo partido? Y, ay, mijita, sencillamente es que tu abuelo nunca me compró un horno donde el pavo completo cupiera. Así que para que cupiera, pues lo tenía que partir, primero hacía una parte y luego hacía la otra, y por eso tenemos la receta del pavo partido. ¿Ya? ¿Costumbre? ¿Tradición? ¿Religión? ¿Dónde se originó? ¿Por qué razones se originó? ¿Quién sabe? Una fe, igual en materia de vida espiritual, desinformada. Por eso estamos hoy aprendiendo de enseñanza práctica. Es peligrosa para ti, para mí, para todos, porque se vuelve completamente de tradición y a veces de costumbre, pero sin razón de ser. Pero igual, cuando leemos y oramos, la fe se enfoca, pero una fe desenfocada, donde no estás creciendo en Dios, se vuelve legalista. Y este término es muy de la Biblia, donde los fariseos y los escribas, sobre todo los fariseos, eran legalistas. ¿Y eso qué quiere decir? Una fe no relacional. Una fe legalista es la que comienza a repetir lo que algunos cristianos por años o a través del tiempo han dicho que les enseñaron que la Biblia decía, y es más, citan porciones de la Biblia mal citadas, con términos ya cambiados, fuera de contextos históricos o teológicos, incluso gramaticales, dándole un sentido justo que la Biblia, en una carta completa de cualquier epístola, no dice. Y entonces la fe desenfocada comienza a interpretar de manera subjetiva todo lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con su obra, lo que tiene que ver con la iglesia. Y entonces mucha gente desinformada se vuelve legalista porque atan cargas pesadas sobre los hombres y ellos ni con un dedo las quieren mover. Así dijo Jesús de los que eran principalmente los legalistas de sus días, los fariseos. Atan cargas pesadas sobre los hombres y ellos
ni con un dedo las quieren mover. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente necesitamos informarnos. Necesitamos leer la Biblia y tener lugares donde estemos expuestos, escuche lo que estoy diciendo, a una enseñanza que me dé qué hacer para hoy, para aquí, para ahora. Así que el cristianismo en ese sentido es una invitación informada, intencional, a volver a entrar a una relación de confianza con Dios. Porque Dios, a través de los catalizadores, está queriendo hacer más grande nuestra fe, ensanchar nuestra fe, y por lo tanto Dios quiere que lleguemos a confiar en Él. Y eso de la confianza es primero que la obediencia. Confiar tiene que ver con depósito, y luego en ese fomentar esa relación viene la obediencia, porque es fácil obligar a las personas a hacer algo, pero justo en el tiempo eso se rompe y se acaba. Pero Dios quiere que tengamos confianza, y en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, no fue la desobediencia lo que rompió la relación con Dios, fue la desconfianza que luego llevó a la desobediencia, porque cuando se perdió la confianza, luego siguió el pecado y se acabó la relación. Las relaciones íntimas, profundas, se basan en la confianza. Matrimonios aquí presentes, si no hay confianza, no hay relación, aunque estén juntos, aunque estén en la casa, no hay relación. La confianza es la base de la relación íntima y profunda. Y ya, bueno, la gente habla de compartir cosas y demás, pero qué inconveniente es y qué bueno es decir que justo la cruz y Cristo, su sacrificio por nosotros en el Calvario, es el punto para regresar a Dios, donde toda la historia del Antiguo Testamento y la del Nuevo en su consumación es el llamado, la invitación de Dios, de Jesús, a volver a poner nuestra fe en Jesús para entrar en una relación con Él y poder tener perdón de pecados y vida eterna. Ahí comenzamos, y por eso vamos a ver hoy al más práctico de todos los prácticos en la Biblia, porque Dios en su palabra nos enseña, nos ilustra que los eventos prueban, fortalecen y disparan la fe, o lanzan la fe, si lo quieren decir así, la inician la fe. Y hay muchos eventos como que el medio hermano del Señor Jesucristo llegó a ser el principal pastor de la iglesia en Jerusalén allá en el año 40 después de Cristo, y justo para antes del año 50 después de Cristo es que se escribe esta primera carta del Nuevo Testamento que justamente escribió Santiago o Jacobo o Jacob, si lo quieren decir en inglés. Algunos piensan que Jacob, que es James en algunas versiones, pasó cuando captamos una palabra que no entendemos bien del inglés, Jacob llegó a ser Santiago. Saint Jacob es Santiago. Y entonces algunas versiones dicen Santiago y otras dicen Jacobo, pero no estamos hablando de Santiago el apóstol o Jacobo el apóstol, estamos hablando del medio hermano del Señor Jesucristo que para el año 50 escribió la epístola más candente y punzante, además de práctica del Nuevo Testamento, que fue la primera en escribirse y que, por cierto, yo les invito a leer y a estudiar, porque justo vamos a estar estudiando tal vez 12 temas candentes los domingos en Conexión Vida Celaya para hablar del cristianismo práctico. A la brevedad, tal vez, no toda la epístola son 5 capítulos, pero sí 12 temas punzantes. Pero hoy vamos a comenzar revisando esta parte donde Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos enseña que la fe debe ser informada porque si no es peligrosa, y la fe debe ser informada porque si no se vuelve legalista. Perdónenme la predicación, hoy por hoy hay muchos cristianos así, justo, que son desinformados y se vuelve peligrosa para ellos su fe, pero además también desenfocada, por lo tanto es legalista, muy interpretativo, muy subjetivo, sin tener base real más que su intuición de lo que estamos diciendo que debería ser lo que Dios quiere para todos. Ahora, ayúdenme a leer en su casa, no importa que no los escuche. A ver, vamos a ver. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es la salutación, la manera de introducirse en esta carta de Santiago, que fue una epístola general realmente a todos los cristianos. Pero yo quiero llamar su atención al nombre Santiago, que también es James, que también es Jacobo, es lo mismo en las diferentes traducciones, pero él mismo se considera siervo, doulos en griego, esclavo, que no tiene derecho a nada, y así se identifica con Jesús, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es su hermano. Imagínense nada más que de repente digas, mi hermano es Dios. En el sentido humano, Jesús, habitando
Cristo, el cuerpo de Jesús, era su hermano, su medio hermano, porque Jesús era hijo del Espíritu Santo, pero él era hijo de José y de María, la Virgen, que cuando nace Jesús era la Virgen María, pero ahora estamos hablando del medio hermano del Señor Jesucristo, que además se considera siervo. Es importante servir. Una de las actitudes principales de los que tenemos a Jesús y le seguimos y creemos porque depositamos nuestra fe en Él es servicio. Y justo vamos a hablar de ministerio el próximo viernes y vamos a partir tal vez de aquí. Así que el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, hay dos palabras aquí que están resaltadas para efectos de nuestro estudio. Todo es importante, por supuesto que sí, pero dice gozo. Es diferente a la alegría. El gozo es más allá de las circunstancias. El gozo no tiene que ver con nuestra naturaleza ni con nuestra satisfacción o realización, si estamos satisfechos o no. Tiene que ver con nuestra relación con Dios y con lo que Él promueve en nuestro corazón. Así que dice Él, déjenlo ir, déjenlo crecer, déjenlo desbordarse. Sumo gozo. Cuando os halléis, eso es como cuando algo así cae de repente, ¿no? Miren, voy a dejar caer aquí esta ficha. No es ficha, es el tapón de mi agua. Así, cuando os halléis, cuando caigas de repente en diversas pruebas, la actitud debe ser gozo. Es como tutti frutti esto. Es como multicolor. Es como de repente, como una cascada, como Job. Cuando le venían a dar un anuncio de alguna calamidad, apenas se iba el siervo que le había dado la calamidad, el anuncio de la calamidad, y venía otro con otro anuncio de otra calamidad, y apenas se iba este y llegaba otro con otro anuncio. Eso es, y allí es tener gozo como Job y decir, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Santiago dice que qué bueno que preguntan, que cuál es el propósito de todo esto. No, nadie está preguntando, ¿no? Pero es una manera de decirlo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque en las pruebas, en las circunstancias, se está probando nuestra fe y esto busca una sola cosa, producir paciencia. Ahora, qué práctico, ¿no? Esta es enseñanza práctica que todos nosotros estamos tratando de aterrizar y de vivir diariamente, de saber que la prueba de nuestra fe debe de perseguir el objeto de producir paciencia. Entonces Santiago no dice si pasan por diversas pruebas en el sentido de hipotético o posibilidad. No se trata aquí de probabilidad. Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasan o pases o pasemos por diversas pruebas. Yo sé que aquí todos han escuchado de la vaca gorda y la vaca flaca, ¿no? Algunos piensan que eso está en 2 de Víctor capítulo 4 versículo 3. O si quieren decir primera de Paco 5:8, ¿cómo se escucha eso, no? No hay nada así de ese estilo. Pero dice la gente, es que las vacas flacas y las vacas gordas, eso es verdad, eso es literal. Y es José el soñador que está interpretándole a Faraón en Egipto un sueño, donde primero suben 7 vacas gordas y luego viene un tiempo de bonanza, pero tras estas vienen 7 vacas flacas que devoran a las gordas y viene un tiempo de sequía. Y eso era la manera de decir de Dios: hay momentos de bonanza, hay momentos de estabilidad, hay momentos de bendición. Administra, provee, no seas mezquino, no seas tacaño, no guardes más de lo que debes guardar, sé generoso, pero provee, ve, vigila hacia el futuro y no vivamos como los mexicanos. Hoy y aquí solamente, es que es por fe, no por vista, pastor, por fe andamos y el 15 te gastas todo y el 16 ya no tienes nada, ¿verdad? No, tenemos que proyectar y justamente cuando os halléis en diversas pruebas es que algún día, si hoy estás en vacas gordas, algún día vendrán las vacas flacas. No quiero que sea así, pero a todos nos ha pasado. Y en esta pandemia a muchos se nos acabaron todos los ahorros o los ahorritos, o si no había ahorros, contratamos deuda y a muchos intereses. Así que no es cuestión de cuándo o sí, más bien, sino cuándo. No es cuestión de sí o no, sino cuándo yo debo tener, dice Santiago, listo mi corazón para cuando pasemos por diversas pruebas. Porque él, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en su enseñanza práctica para advertirnos a nosotros que estamos en esta vida y que seguimos a Jesús, da por sentado que vamos a tener pruebas y que aparte de que vamos a tener pruebas, sí es posible sacar provecho de las pruebas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Pero entonces Dios no va a contestar nuestras peticiones si nuestro corazón está pensando en nosotros en vez de Dios. A los que aman a Dios, ahí está la dirección, hacia dónde se dirige la fe. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios y a la agenda de Dios, son llamados. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es posible sacar provecho. Qué bien se oye eso. ¿Quién quiere pasar por pruebas? Bueno, la fe no crece en aguas pacíficas. Tiene que entrar la prueba para que nuestra fe sea puesta en el crisol del artífice y que todo lo espurio, cuando se vuelve líquido, lo que supuestamente es oro, sea quitado y retirado de arriba y luego quede el oro macizo. Y así, en esa metáfora y comparación, en esa figura retórica, nuestra fe sea probada y hallada mucho más refulgente que el mismo oro. Así que sí es posible sacar provecho de las pruebas. Entonces la idea y las cosas prácticas que llevamos tres aquí de lo que Santiago dice en cuanto a las pruebas: número uno, que vamos a caer en pruebas. Número dos, que tenemos y debemos y podemos sacar provecho para crecer de las pruebas. Pero en esta enseñanza práctica que tiene Santiago, también dice que la idea no es fingir, porque esta sociedad es mucho de fingir. Miren, le voy a dar un nombre nada más para que vean que sí fingimos. Nombre del muro, cara muro, o muro cara, ¿cómo sería? Facebook. Sí, allí todo el mundo somos sonrientes. No me vieron hace rato allí sonriendo, haciéndome cosquillas y publicando mi lado flaco y débil, caro, que la verdad es que cuando me hace así con el dedo, qué bueno que fue así y no para regañarme, sino para hacerme reír, ¿no? Porque a veces se levanta el dedo de las damas, de nuestras esposas, y es para... no, era para hacerte reír, ¿verdad? El dedo en la llaga. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor. No tengo que fingir. Me está haciendo con el dedo ahorita aquí, Caro, de veras, los que la conocen, qué bárbara, sufro, oren por mí. Siempre me quiere hacer reír así. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. Fíjense cómo estamos traduciendo tener por sumo gozo. Perspectiva positiva, tener por sumo gozo. Frase sinónima que así la queremos dejar, por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Lo leo todo completo. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva, que sería tener por sumo gozo, extremo gozo, en demasía gozo, por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Así que los cristianos no necesitamos fingir, sino echar mano del gozo que Dios promueve en nuestros corazones, que puede estar demudado el rostro, verse triste, pero el gozo va por dentro, porque está puesta en nuestra relación con Dios. Por eso debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. ¿Ven qué práctico es Santiago de todo lo que estamos sacando de lo que nos dijo de parte de Dios? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces hay que convertir nuestras dificultades en aprendizaje, porque los tiempos difíciles pueden enseñarnos, por lo menos, paciencia. Y si alguien no tiene paciencia, que sería resistencia, justo van a venir pruebas. Pero esto hay que llevarlo al grado extremo. Mas tenga la paciencia, ese es el grado extremo, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahí está la meta. Entonces Santiago está viendo y hablando de las actitudes, pero ahora igual habla de la duración del tiempo, no solo de la reacción y el corazón, que un corazón o una persona desinformada, una fe desinformada, es una fe peligrosa, y una fe que no está enfocada es una fe legalista. Ya nos da el objeto de nuestra fe, es Jesucristo, Él es siervo de Él, pero además dice, vas a pasar por pruebas, va a haber vacas flacas y también gordas. Entonces tienes que saber vivirlo, pero recibir las flacas con sumo gozo. Pero entonces la paciencia que se produce cuando tu fe es probada debe llegar a estar completa, madura, perfecta, para que seáis perfectos, maduros, completos en ese sentido, y cabales completo, íntegro, sin que os falte cosa alguna. En realidad no podemos llegar a conocer a profundidad, como tengo ahí escrito, nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos. Y yo quiero, antes de decir frente a las presiones, yo me quedo con la palabra reacción y profundidad. Por eso están allí en amarillo. No podemos llegar a conocer
la profundidad. A veces superficialmente entendemos cómo se comporta la gente y cómo se maneja en muchos eventos y figuran en algunos ámbitos, los ambientes. Toda nuestra vida son ambientes y momentos, momentos y ambientes. Los ambientes hacen los momentos y en los momentos podemos tener determinados ambientes. Y justo eso hace memorias y recuerdos para pasarla bien. Así que la profundidad se sabe cómo es una persona cuando reacciona, porque la reacción habla del corazón. Justamente, la pleitesía, la cortesía, los buenos modales, la educación, la etiqueta, la cultura, la idiosincrasia, todo eso nos hace comportarnos de determinada manera y aguantar. Pero cuando tienes determinadas reacciones, justo es exactamente lo que verdaderamente somos. Cuando alguien ha tenido un exabrupto y ha contestado una cosa y una barbaridad allí, y dice, pero ¿cómo es posible? Y es justo lo que está en su corazón, era cuestión de tiempo nada más. Por eso en realidad Dios está buscando que nos conozcamos a nosotros mismos a profundidad debido a nuestras reacciones frente a ciertas presiones o, por decirlo de alguna manera, pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa, porque es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, cuando hay salud, cuando tienes dinero, cuando tus hijos te obedecen, cuando el pastor recibe a todos en el templo y la iglesia se reúne y la iglesia colabora. No, pues todo es felicidad, pero puntos suspensivos, ¿verdad? Cuando chocas el auto o tu hijo, o cuando te despiden del empleo, o cuando dice la palabra hasta abajo injustamente, ¿seguiremos siendo amables cuando otros nos traten injustamente? Ahí es difícil aguantar, la verdad. A todos nos cuesta muchísimo trabajo cuando se trata de injusticia, pero si estamos conectados con Dios, si estamos aprendiendo de Santiago, que vamos a estar en diversas pruebas, pero a la vez estamos siendo retados a tener sumo gozo porque nos consideramos siervos de Dios. Ven cómo tanta enseñanza práctica en unos pocos párrafos de Dios y su palabra. Y dice, y si alguno de vosotros, por cierto, si alguno le falló, si alguno no sabe cómo aplicar esto de siervo, de las pruebas, de la paciencia, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Qué práctico, ¿verdad? Pídala a Dios. De hecho, el conocimiento bíblico, la fe informada, la fe relacional, no legalista, no es privilegio de unos cuantos. La enseñanza práctica en la información que Dios en su palabra y en las reuniones de la iglesia nos provee no es para algunos cuantos. La sabiduría no es privativa de un puñado de cristianos nada más en el templo. Dice, qué sabio, qué sabia es la persona por la práctica y el conocimiento de Dios y su palabra. No, la falta de sabiduría, si alguien la tiene, pídala a Dios, el cual da a todos, no solo a los pastores. El cual da a todos, no solo a las damas, porque maduran antes que los hombres, ¿no? A todos, así que si estamos atrás los varones es porque queremos, porque no le hemos pedido. Abundantemente Dios da y sin reproche, cuando pides, y le será dada. Pero pidamos, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. También lo dice Santiago. Así que la capacidad de tomar decisiones sabias justamente es la sabiduría. La capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Pero ¿qué sería más precisamente hablar de decisiones sabias en circunstancias difíciles para hablar de la sabiduría? Significa discernimiento práctico. Ser sabio es saber qué sí conviene y qué no conviene. Y a veces los coléricos tienen un poquito de eso porque es sí o no. A ver, estás hablando con alguien, nada más dime sí o no, hoy o mañana. Y es así, muy práctico, no es después, ahorita, de una vez. Significa discernimiento de lo que conviene. Miren, la sabiduría comienza con respeto a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así está escrito, o el temor de Jehová, que son dos cosas, a Jehová y de Jehová, en esas preposiciones. Gracias porque tengo un apuntador aquí en el foro, me está diciendo, sí, hay el temor de Jehová y el temor a Jehová, dos cosas distintas. Y justamente eso es lo que necesitamos. Sabiduría comienza con respeto a Dios. Y además, cuando tenemos respeto a Dios, nos conduce a una vida recta y es necesariamente que así deriva en una vida recta, influida por Dios, porque seguimos a Jesús y resulta en una capacidad creciente para distinguir lo correcto
de lo erróneo. Y entonces, por eso Conexión Vida, estamos, para tú que nos estás visitando aquí en Facebook, conectar a las personas con Cristo Jesús en una relación creciente con Él, donde creciente queremos decir de maduración, de avance, de bonanza, de ser boyante, de ir más allá a profundidad. Comienza con el respeto a Dios, me conduce a una vida recta, pero además me da una capacidad creciente de distinguir lo correcto de lo incorrecto o de lo erróneo. Por eso los que son sabios pueden decir esto sí, esto no. Y la gente a veces nada más se deja llevar y tienes que llevarle la contra, entre comillas, tienes que llevarle la contra a toda la banda, a todos los que te rodean. Porque ¿por qué hace eso? Porque claramente es incorrecto. El discernimiento me dice que de parte de Dios no, o me dice de parte de Dios sí. Pero es difícil porque hay que remar contra corriente. No precisamente en todos normalmente está la sabiduría. Y en ese sentido los cristianos no tendríamos o no tenemos por qué andar a tientas, dando palos de ciego, ¿no? En tinieblas, con la esperanza de tal vez encontrar la respuesta. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Y me gusta esa frase que también no la busquen en la Biblia, palos de ciego, andar a tientas, en tinieblas. No es prueba, error, porque aquí no. Imagínate, a veces estamos hablando de la vida de tus hijos, de la vida de nosotros, de la vida de tu matrimonio, de la vida de la iglesia. Aquí no es andar a ver qué pasa, ¿no? Pues ya me equivoqué. La verdad es que ahorita cuando dice así, pues ya me equivoqué, me vino a la mente un personaje que por respeto a todos nosotros no menciono su nombre, pero que no hay valor en temor, en decir, es la obra de Dios, se trata de personas, tiene que ver con la vida espiritual de muchos creyentes, es cuestión y menester de las familias. ¿Cómo que prueba, error? Pues ya ni modo si nos equivocamos, ya ni modo. No, no es así. Tiene que haber peso, tiene que haber contundencia, tiene que haber preocupación, tiene que haber sabiduría, discernimiento. Así que está a la disposición para guiar nuestras decisiones de parte de Dios, si tan solo queremos y no andar dando palos de ciego. Pero nos perfilamos al final, porque aquí ya me están haciendo con el apuntador que ya vamos al final. Pero bien, muy bien. Pida con fe. Ese pero es una conjunción adversativa. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Es como el encuentro y la contradicción de nuestros pensamientos y sentimientos. Es creer una cosa y hacer otra. Es sentir una y pensar otra. Es hablar lo que realmente no entendemos a veces. Pida con fe, con confianza. Tiene que ver diferente a la obligación y la obediencia, con completa entrega. Miren, para hablar de no dudando nada, podemos ver no solo creer de la existencia de Dios. Eso sería pida con fe. No solo creer de la existencia o en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado. Es saber que Dios está al pendiente de nosotros. Es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Es saber que Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Y miren, aquí me viene a la mente un texto que está en Hebreos capítulo 7, la epístola a los Hebreos, que es una carta circular igual, capítulo 7, versículo 26 me parece, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Ese es Jesús, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, para informar nuestra fe, para que nuestra fe esté enfocada, para que nuestra fe no sea no informada y por lo tanto derive en peligro, o no informada, no enfocada derive en legalismo y no relacional. Podemos acercarnos a Dios confiadamente y podemos hacerlo solo a través de Jesús. No necesitamos absolutamente nada más que nuestra confianza puesta en Él, en Jesús, para tener acceso hasta el trono de la divina gracia donde está el Padre. Y eso es fe, esperanza y amor. Nuestra fe se está informando en esta noche, creo, un poco más. Así que no piense, dice Santiago, hablando de la enseñanza práctica, no piense pues quien tal haga, el que pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué va a recibir el que no tiene fe? No piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, dice ahora el versículo 8, siguiendo con la historia que nos narra Santiago de parte de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es la palabra que está en azul? Inconstante. ¿Y cuál es la palabra que está en amarillo?
La persona que tiene doblez o doble personalidad, dicen hoy así de moda los chavos, ¿no? Bipolar, ya cualquier es bipolar, ya todos son bipolares, ¿verdad? Así fácil, un diagnóstico clínico de un psiquiatra, creo que le correspondería hacer ese diagnóstico, un psicólogo, ya todos, es bipolar, estoy altamente deprimido, o sea, ya lo hago de psicólogo yo también, ¿no? Doble ánimo es doble pensamiento, doble sentimiento, doble voluntad, es una persona con dualidad, con un doblez en su vida de todo estilo, y ese es considerado de doble ánimo, de doble alma, porque en el alma está el asentamiento del intelecto, las emociones y la voluntad, ahí está. Entonces Santiago está hablando de algo que la ciencia recién descubre, de esto que estoy hablando de la psicología, el asentamiento del intelecto, de las emociones y la voluntad. Y por cierto, cuando alguien tiene doblez, es inconstante. ¿Y por qué es inconstante? Una mente inestable, inconstante, no está plenamente convencida. Una fe no informada es peligrosa. Una fe no enfocada es peligrosa. Si no estás informado, andas entre varios pensamientos de lo que la gente dice debe ser. Y si no está enfocado, andas entre varios personajes de lo que la fe debe ser. ¿Ven cómo necesitamos una enseñanza práctica? Una mente inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios o el camino de Dios o la respuesta de Dios, lo que quieran poner ahí, es mejor que el plan que nosotros tengamos. Y es una persona que no está informada, que no está enfocada en su fe y por lo tanto es de doble ánimo, de doble pensamiento, de doble emoción o de doble decisión. En otras palabras, doblez o hipocresía en esa manera de hablar, claramente. Así que la persona inconstante trata la palabra de Dios como un consejo humano que de cualquiera y se queda con la opción de desobedecer porque si quiero lo tomo y si quiero no, porque es un consejo ¿de qué estilo? Humano. Si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Así es la mente inconstante, pero además, como es inconstante, como es de doble ánimo, vacila entre la lealtad a sus sentimientos, a sus objetivos, a los conceptos del mundo y los mandamientos de Dios. Por un lado, Dios está, y no está compitiendo, pero es como una manera de expresarlo, compitiendo los mandamientos de Dios con los sentimientos de algunos, los mandamientos de Dios con los conceptos humanos y los sentimientos, por cierto, subjetivos, no objetivos. Es algo muy difícil, ¿no? Esa es la mente de doble ánimo y justamente nosotros necesitamos, como Santiago, no ser vacilantes. Pero pida con fe, informada, enfocada, calibrada, no dudando nada, porque si no eres vacilante, oscilante, de doble ánimo, de doblez, de inconstancia, eres una persona que no tiene solidez si estuvieras en ese caso, y justo el llamado es a lo contrario. Para conocer la verdad o la voluntad de Dios, debemos leer, informar nuestra fe, su palabra. Y pedirle que nos revele cómo obedecerla. Después de confiar en Él, la obediencia viene de una manera natural. Y luego estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Es justo donde Santiago nos pone en esos primeros 8 versículos de Santiago capítulo 1 en una enseñanza altamente práctica, porque la enseñanza práctica justamente logra que nuestra fe se estire, confíe, se afiance, se catalice. Y esto para decirles aquí al final. Santiago, que fue y es el medio hermano del Señor Jesucristo, al principio no creía en Jesús, hasta la resurrección. Y cuando le toca ser ya pastor de la iglesia en Jerusalén, habían ya apedreado en el capítulo 7 a Esteban, por lo tanto el mártir, el primero de ellos, Esteban, comenzó la persecución y todos los cristianos salieron pues, a partes de Alejandría, Roma, incluso podemos pensar en el Ponto, Capadocia, Bitinia, toda Asia Menor. Y él les escribe para promover su fe y resolver sus encrucijadas de vida dadas las circunstancias. Y él dice, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee. Ahora tú y yo tenemos una ventaja sobre toda la gente y sobre Jesús de aquellos días. Sobre Dios, aunque Él es Dios y tiene su palabra. Tenemos la Biblia, nos podemos reunir libremente y por lo tanto podemos pedirle a Dios, leyendo y siendo instruidos, que nos revele cómo obedecer lo que hemos aprendido, porque no se trata solo de escuchar, se trata de practicar con sabiduría y dispuestos entonces a hacer lo que Él nos diga. Dios nos ha de bendecir, porque una fe desinformada es peligrosa. Por eso la enseñanza práctica es vital, es crucial para poder fincar una vida cristiana no litúrgica, religiosa, farisea, legalista.
Una fe desinformada es peligrosa porque tiene que ver con costumbres, con subjetivas interpretaciones y hasta caprichos sentimentales de quien dice cómo deben ser las cosas y demás costumbres que, como el pavo partido en el horno para que cupiera, algunos llegaron a repetir como la receta indefectible. Así es, peligroso para todo el mundo. Pero además, una fe desenfocada, decíamos, se vuelve legalista, donde la enseñanza práctica te calibra y te dice, se trata de Dios, se trata de su obra, se trata de las otras personas, no se trata de nosotros. Cuando ya estamos conectados con Dios, entendemos que se trata de Dios, se trata de su obra, se trata de otras personas, no se trata de nosotros. Y entonces tomas de lo tuyo con mucho gusto, con mucho cariño y lo pones al servicio de los demás de una manera generosa, como ya también hemos visto. Por eso aquí está el único punto para hacer, después de todo lo que nos dijo Santiago, de parte de Dios en su primera epístola, escrita antes del año 50 después de Cristo. Póngase, ponte, pongámonos, hagamos todo para estar en lugares donde estarás, donde estaré, donde estaremos, expuestos a enseñanza práctica y de la cual podemos tomar consejo y meditar. Si quieres buscar una iglesia donde uno de mis consejos sería justamente esto: ponte en un lugar donde estés expuesto a enseñanza bíblica, práctica, bien fundamental, porque el obrero de Dios tiene que procurar presentarse con diligencia ante Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Así que nuestra fe ha de crecer también por la enseñanza práctica. Dios los bendiga. Nos estamos viendo hasta la próxima. Los dejo con un canto y Néstor y Paco cierran en el lobby con anuncios importantes.